Hola, gente linda, gente bella. Hoy vamos a realizar sublimación casera con tela. En un juego de sábanas verán lo fácil, económico y sencillo que es de hacer. Espero les guste y lo pongan en práctica. Vamos a sublimar o transferir la imagen de esta sábana. Esta tiene un membrete, el cual eliminaremos, pues cuando reciba el calor, como tiene tinta de imprimación, también este se traspasará a la sábana, por eso la recortaremos. Nuestra lámina de sublimación tiene una medida de 30 por 20 centímetros. Ponemos nuestro diseño en la sábana, lo centramos en el lugar que elegimos y la pegamos con cinta de enmascarar o de carrocero. Así evitamos que la imagen se nos corra y nos salga de buena calidad. Con cinta fijo la parte de arriba de un lado. Dejo libre de cinta al otro extremo para poder ver cómo se nos va pasando la imagen a la tela. Le ponemos una hoja de pergamino, la cual nos sirve para proteger la hoja de sublimación. Utilizamos la plancha a una temperatura algodón, 4,5 o 5. Es una plancha normal, miramos que esté bien limpia y la trabajamos en seco. Ponemos la plancha encima del estampado, le vamos haciendo presión poco a poco, dándole calor para que se vaya transfiriendo la tinta por presión y calor. Vamos levantando la hoja para ver cómo se va transfiriendo la imagen. Así vemos si ya quedó bien sublimada. Levantamos y podemos ver que todavía le falta. Le volvemos a pasar la plancha por todos los lados hasta que quede totalmente sublimada nuestra tela. Para lograr una buena sublimación, tenemos que hacer presión con la plancha y tener mucha paciencia. Tenemos en cuenta que la tela tenga como mínimo un 70 o 80% de poliéster, para que la tinta se nos pegue mucho mejor. Esta técnica tiene que ser con un tipo de papel que soporte las temperaturas altas y una tinta especial, pues con el calor se nos va a fijar a la tela, la cual podremos lavar. Cuando rectificamos que está completamente perfecto, retiramos el papel y la cinta de enmascarar y vemos que ya se nos pasó la tinta del papel a la tela. Ahora sublimaremos las dos fundas de nuestro juego de sábanas. La hoja de sublimación tiene un membrete donde nos indica la medida de nuestra imagen. En este caso es de 20 por 20 centímetros. La cortamos, pues si la dejamos se nos pasaría la tela. Como solo tengo una imagen, la voy a dividir en dos para las dos fundas. Así me quedaron los dos recortes para mis fundas. Cogemos la hoja con nuestro diseño y la volteamos para pegarla con cinta de enmascarar o de carrocero. También podemos utilizar cinta térmica o spray adhesivo para que se fije a la tela mientras realizamos el proceso de sublimación y no se nos mueva con la plancha. Podemos también utilizar papel bond o un retal de tela para proteger la imagen sublimada del calor de la plancha. Suscríbete, es gratis. Comparte y comenta. Activa la campanita para que reciba las notificaciones de nuestros próximos videos. ¡Gracias!
Las hojas de sublimación para tela se consiguen en lugares donde vendan insumos para confección. Yo vivo en Bogotá, Colombia, y las conseguí en la Alquería, en la zona textil. Si las láminas de sublimación son oscuras, se pueden utilizar hasta 2 veces, solo que en la segunda transferencia van a quedarnos un poco más claros los colores. La textura de la tela queda suave, no se pone áspera ni acartonada, pues solo se pasa la tinta a la tela. Espero les haya gustado cómo quedó nuestro juego de sábanas con estas láminas de sublimación. A mí me encantó, lo fácil y sencillo de realizar. Es una gran idea para decorar nuestro hogar, regalar o vender. Por favor, dale manito arriba y comenta. ¡Hasta luego!